Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Yo 33 años descubrí que mi novia 24 me engañó mientras estaba de vacaciones. ¿Qué hago? ¿Dónde empiezo? Esto sigue siendo reciente, ya que ocurrió en las últimas 12 horas, así que por favor, tengan paciencia mientras saco todo este maldito peso de encima. Tuve una infancia un tanto difícil. Mi familia nunca fue cercana ni muy comunicativa, y mis padres no tenían la mejor relación. Siempre discutían y se gritaban, nunca físicamente, pero sí de manera emocional. A pesar de eso, ambos me querían a mí y a mis hermanos, aunque su forma de demostrarlo era bastante extraña, especialmente la de mi padre. Él también tuvo una infancia difícil, con palizas de su padre cuando estaba borracho, así que no sabía cómo ser un buen padre. Lo único que sabía hacer era trabajar duro para que su familia tuviera todas las oportunidades necesarias. Mis padres se divorciaron en 2015 y fue un proceso desordenado y difícil para todos mis hermanos, pero yo fui el pilar, el único al que podían aferrarse. Esto me causó problemas en mi vida adulta cuando intenté comprometerme en una relación, ya que pensaba que ese tipo de comportamiento era algo normal. Yo nunca fui de salir mucho de fiesta ni de beber demasiado. Siempre fui reservado y tranquilo, no me gustaba mucho la sensación de estar ebrio. Aún así, de vez en cuando salía y contaba con un grupo de amigos en los que podía confiar y que siempre estaban ahí para apoyarme. Siempre me concentré en trabajar duro y avanzar en la vida, asegurándome de hacer lo correcto. Tenía un plan claro para el futuro, porque quería estar listo para cuando llegara el momento de formar una familia y poder darles todo lo que necesitaban, igual que mi padre hizo por mí. Cuando cumplí 28 años, empecé a salir de mi caparazón. Conocí a un nuevo grupo de amigos que me llevó a salir más y a disfrutar de la vida de otra manera. Me volví más extrovertido y hablador, y viví algunas experiencias que me ayudaron a conocerme mejor. En ese momento, yo me dije que era hora de empezar a salir en serio. Al principio no tuve mucha suerte en encontrar a la persona adecuada. Conocí a una chica de 19 años cuando yo tenía 28, lo cual fue un gran error. La relación duró unos 3 meses, pero la diferencia de edad y madurez era demasiada, y terminó. Aún así, seguí enfocado en encontrar a alguien con quien realmente conectara. 3 años después, conocí a quien creí que era el amor de mi vida en un gimnasio local donde entrenaba kickboxing. Nos cruzamos de vez en cuando y había un par de momentos coquetos entre nosotros. Terminamos conociéndonos mejor en un evento de recaudación de fondos del gimnasio, nos emborrachamos, bailamos y conectamos profundamente. Descubrí que ella estaba en una relación abierta que ya estaba tambaleándose, eso me hizo sentir incómodo, ya que no estoy de acuerdo con la no monogamia, relaciones con más de una pareja. Sin embargo, a pesar de mis dudas, no podía dejar de sentir atracción por ella. Era divertida, hermosa, atlética, extrovertida, y me hacía sentir cosas que nunca había sentido antes, así que no pude evitar seguir adelante con la relación. Esta era mi primera relación seria, y no sabía qué esperar, pero hice todo lo posible por apoyarla y amarla de la mejor manera posible. Cambié mi forma de ver el amor y las relaciones, que venía influenciada por mis experiencias de infancia. Estos últimos 2 años y medio han sido una montaña rusa de buenos momentos, viajes, largas conversaciones sobre el futuro, nuestra vida juntos, planes de matrimonio, hijos y la idea de envejecer juntos. Pero también ha sido un tiempo difícil para los dos. Ambos teníamos problemas para comunicarnos y a veces guardábamos nuestros sentimientos, pero intentábamos tomar medidas para mejorar y hablar sobre lo que nos molestaba. Como en cualquier relación, no siempre fue fácil y el camino fue accidentado. Ella era súper insegura y sufría de ansiedad, lo que a menudo provocaba discusiones, especialmente cuando consumía alcohol o sustancias ilícitas, como el MDMA, ya que parecía amplificar sus emociones. Había grandes peleas, aunque no eran culpa mía, siempre terminaba disculpándome e intentando calmar las cosas con ella, porque quería ser su apoyo incondicional. Durante todo este tiempo, fui testigo de una cantidad absurda de malos tratos, estrés y ansiedad por culpa de estas situaciones. Aguanté tanto, que llegó un punto en el que era imposible ignorar lo difícil que se había vuelto todo. Pero seguí adelante. Yo tengo un oficio, trabajo a tiempo completo y estoy estudiando una licenciatura en ingeniería en la universidad, así que consideraría que tengo cierto éxito. Aún así, hago todo lo posible para tener tiempo para verla. Haría cualquier cosa por ella, resolvería cualquier problema con tal de pasar tiempo juntos. Incluso alejé a muchas de mis amigas y amigos para no causarle inseguridades. Todo lo que me importaba era mantenerla feliz, no me importaba mi propia felicidad, esto lo saqué de mi infancia, siguiendo el ejemplo de mi padre, supongo. Sé que está mal sentir así,
pero haría cualquier cosa por mantener feliz a mi novia y a una posible familia. Después de 2 años y medio juntos, nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Celebramos nuestro aniversario hace apenas 3 semanas. Y fue entonces cuando todo se fue a la basura. Su hermano, que tiene 20 años, estaba organizando un viaje con la empresa llamada Contiki, que se especializa en tours para jóvenes. En resumen, todos sus amigos se echaron para atrás y ella se ofreció a ir con él. La verdad es que no creo que alguien en una relación larga y comprometida deba estar en una situación así, donde se va de vacaciones a un lugar famoso por las sustancias, el sexo y el alcohol. Sin embargo, intenté mejorar mi actitud y no ser tan ansioso con los problemas de confianza. Todo ya estaba reservado antes de que siquiera pudiera opinar al respecto. Avanzamos al presente, me ofrecía cuidar la casa y las mascotas de sus padres mientras estaban fuera durante 4 semanas, los padres de ella también estaban de viaje al mismo tiempo. Casi no hubo llamadas de su parte, algunos mensajes cortos y vacíos. La primera semana fue un desastre para mí. Aparecieron muchas fotos de ella con grupos de chicos. En resumen, me costó dormir en toda esa semana, estaba hecho polvo, mi mente no dejaba de dar vueltas pensando en lo que podría estar pasando. No había ni un te extraño, te amo o buenas noches. Nada. No pude soportarlo más. Sé que fue lo peor que pude haber hecho, pero necesitaba calmarme. Yo le había comprado un teléfono nuevo para su cumpleaños y dejó el viejo en casa, así que lo cargué y lo revisé. Encontré unos mensajes de Instagram de uno de los chicos del viaje. Ella le había pedido que estuviera atento a su collar y zapatos perdidos. Él respondió con una foto en una mesita de noche y un mensaje que decía, ¿necesitas que vaya a la farmacia por ti? La píldora del día después. Todavía seguían enviándose mensajes, no tan coquetos, pero con emojis de besos y cosas así, sin ningún remordimiento por lo que había sucedido. Perdí la cabeza. Llamé a mi mejor amigo para pedirle consejo, me estaba matando pensar en lo que había pasado. Intenté convencerme de que tal vez todos habían estado bebiendo en la habitación de alguien después de la fiesta. Anoche, todavía sin apenas comunicaciones con ella, yo volví a revisar el teléfono, en contra de mi mejor juicio. Y lo encontré, una foto que ella le envió a una de las chicas del viaje, donde ambos estaban juntos teniendo relaciones. Todo empezó a tener sentido. Le mandé un mensaje a su hermano, y él confirmó lo que había pasado. Iba a decírmelo cuando regresaran a Perth, Australia. La llamé y le di la oportunidad de confesar. Dijo que solo fue un beso nada grave. Le dije, no es cierto. Te acostaste con él. Luego le dejé claro que habíamos terminado. He estado dándole vueltas a esto durante las últimas 24 horas. Pensé en cualquier cosa que pudiera hacer para salvar la relación, aunque en el fondo algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Pensé en ir a terapia, en hablar, en lo que fuera para mantenerla en mi vida. Ella me mandaba mensajes de disculpas sinceras, diciendo que había cometido un error, que era humana, que estaba borracha, que no sabía lo que hacía, todas esas tontas excusas. Dijo que me lo iba a decir cuando volviera. Yo iba a darle la oportunidad de explicarse en persona cuando regresara. No le debo nada, pero por respeto a lo que tuvimos, decidí hacer una última cosa. Aunque sabía que no era lo mejor, esta mañana me torturé aún más revisando si había bloqueado o eliminado a ese tipo. ¿Y qué me encontré? Más mensajes entre ellos. Hablaban de llevarlo a donde ella estaba, de lo ansiosa que estaba por tenerlo cerca. Incluso hablaba de poner dinero para que él viniera a seguir de fiesta con ella. Estoy absolutamente destruido. Cualquier sentimiento que me quedara por ella se ha ido. Estoy tan mal que no sé qué hacer. He tenido pensamientos muy oscuros sobre terminar con todo esto, pero, siendo honesto, soy demasiado cobarde para hacerlo. Voy a tener que vivir con esto el resto de mi vida, y no sé por qué, pero me culpo a mí mismo. Siento que no me queda nada que perder. Estoy muy cerca de sus padres, ya lo saben todo, y están enojados con ella. Lo único en lo que puedo pensar es en cómo he perdido a la persona que amaba y cómo a ella no le importa en absoluto. He perdido ese sentimiento de pertenecer a una familia casi perfecta. Estoy llorando por todo esto, y aunque llorar me da algo de alivio, no alivia el dolor. Supongo que lo que estoy pidiendo es un consejo, porque no sé qué hacer. He cortado todo contacto con ella, le he enviado un mensaje de voz con las pruebas adicionales que encontré y le dije que no quiero volver a saber nada de ella. No sé qué espero obtener de este post, pero ahí está. No sé si alguna vez podré encontrar la paz, confiar en alguien de nuevo, o siquiera amarme a mí mismo de nuevo. Comentarios. U/Anónimo 1. Hermano, abriste los ojos tarde.
Ignoraste todas esas banderas rojas que te estaban gritando que algo estaba mal. No hay excusa para permitir que alguien te trate así. Ya basta de permitir que te usen y te menosprecien. Aprende de esto y no vuelvas a caer en la misma trampa. Tienes que poner límites y cuidar de ti mismo. U/Anónimo 2. Ella no es el amor de tu vida. Es una mujer infiel y emocionalmente abusiva, y claramente inmadura para una relación seria. Necesitas ver a un terapeuta, hermano, un profesional que te ayude a salir de esto. Los pensamientos de desvivirse son comunes en rupturas difíciles, pero no estás solo y necesitas apoyo ahora. Has estado reprimiendo estos sentimientos por demasiado tiempo, y esto es el resultado. El dolor va a ser intenso, esta pérdida es algo que nunca habías experimentado antes. Pero te prometo que mejorará. Hay mucho más en tu vida que esta mujer, tu carrera, tu educación, tu familia y tus amigos. Hay muchas personas que realmente merecen estar en tu vida, y son las que necesitas ahora. No la necesitas a ella. Recuerda que te separó de tus amigos, esa es una de las señales más grandes de alerta en una relación. Es hora de poner tu salud mental primero y reconstruir tu vida. OP comentario. Gracias a todos por sus consejos. Me siento afortunado de tener este recurso a mi disposición. Honestamente, estoy en un mar de confusión y solo voy tirando de las cosas a medida que puedo, pero es un alivio expresar lo que siento. No puedo comprender cómo alguien puede hacerle esto a otra persona. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.